El 2025 dejó una marca profunda y contradictoria en el fútbol chileno. Fue un año atravesado por la violencia en los estadios, tragedias que sacudieron a los clubes más populares del país, también un nuevo fracaso en la selección chilena en su camino al Mundial, pero también fue el año en el que el fútbol de regiones escribió una página histórica, con Coquimbo Unido alcanzando una consagración inédita, un año de luces, pero también de sombras que volvió a poner al fútbol chileno en el centro de la discusión pública. ¿Cómo están? Bienvenidos a El Año en una Semana, esta revisión que hacemos de lo que ha sido este 2025, y en esta jornada vamos a hablar de fútbol, lo que ha sido el desastre con la violencia en los estadios, marcado incluso por muertes en nuestro país, también por ejemplo en el ámbito del extranjero, pero también lo que ha sido el fracaso de la selección chilena en una nueva eliminación al próximo Mundial. Pero también hay luces, lo que fue el año de Coquimbo Unido, un histórico campeón, y también la región del Biobío, por ejemplo, que se alza con sus también ascensos a la primera división. Eso sí, no se queda atrás lo malo que ha sido el centenario de Colo-Colo, que fue, la verdad, para el olvido. Una jornada que vamos a estar hablando de fútbol aquí en El Año en una Semana, y presentamos justamente a quien vamos a estar comentando esta jornada, Aldo Schiapacase. ¿Cómo está? Bienvenido a lo que es esta revisión finalmente de todo lo bueno y lo malo, pero podríamos calificarlo como más malo que bueno. Súper más malo que bueno, Pablo. ¿Y por qué es así finalmente? ¿Dónde están esos puntos? Porque tuvimos el peor centenario que Colo-Colo podría haber esperado, porque tuvimos muertos en los estadios, porque no fuimos capaces de resolver un problema grave como fue el de la violencia, porque quedamos eliminados en nuestro tercer mundial consecutivo, porque el campeonato, que fue un buen campeonato, no tuvo el público que merecía debido a las restricciones impuestas desde la autoridad, y porque definitivamente los planes que durante casi 10 años acompañaron el fútbol en el afán por detener la violencia, una vez más demostraron que habían fracasado. Tenemos justamente esos fracasos. Hablemos un poquito del 40% antes de entrar de lleno al detalle. ¿Qué Campeonato tenemos? extraordinario, con equipos de provincia como protagonistas, con técnicos chilenos finalmente como protagonistas, con, yo diría, una competencia femenina que estuvo bien, bien grata, hablando solo desde el punto de vista futbolístico, y yo diría que con la consolidación de, de, de- de un estilo de juego que impuso Coquimbo, el mejor campeón del siglo y tal vez de todos los tiempos, que nos demostró que no siempre hay que jugar totalmente a la ofensiva, ni con puntero abierto, ni con... Yo creo que es un saludable ejercicio para el debate lo que nos planteó el Chino González y Coquimbo State. A ver, siempre se dice que las historias las escriben los ganadores. Aquí gana lo malo finalmente, lo decías tú, Aldo. ¿Cómo se puede hablar de un año 2025 tan malo en muchos puntos, pero sobre todo con la violencia en los estadios, y no seguir pensando que vamos a tener buenos años de fútbol y que tal vez la violencia van a estar marcando lo que venga de aquí en adelante? Porque creo que quedó en claro en este 2025 la inoperancia de carabineros para el control de la violencia, porque quedó claro la inoperancia del Estado en función de crear un organismo que supervisara aquello, porque los delegados presidenciales nos dejaron tontera por hacer para justificar los aforos, la suspensión de los encuentros, porque los clubes demostraron una vez más que están dispuestos a recurrir a cualquier resquicio para suspender partidos o para bajarles el aforo, y fundamentalmente porque tanto las barras bravas de Colo-Colo y la Universidad de Chile definitivamente se desmadraron. Y se desmadraron donde más nos duele, la competencia internacional. Lo de Colo-Colo contra Fortaleza, y en alguna medida el hincha que muere por la inseguridad en el Estadio Monumental, y la Universidad de Chile en Buenos Aires, en aquel partido frente a Independiente, nos demostraron que cuando se trata de barbarie, cuando se trata de perjudicar al equipo, no hay razón alguna que justifique que las barras se digan partidarias de los cuadros o de los colores que defienden. Tú lo nombrabas finalmente, dos víctimas de la violencia. Estamos hablando de Martina y de Milan, joven de 18 años, y un niño, hay que decirlo finalmente, de 12, que mueren en esta previa del partido de Colo-Colo contra Fortaleza, que además muchos han dicho que es el punto de inicio del centenario del horror finalmente que tuvo Colo-Colo en lo deportivo, pero por fuera finalmente. ¿Qué se puede hacer cuando ya han pasado meses de ese hecho? El análisis, las responsabilidades, ¿dónde están en cuanto a lo deportivo, en cuanto a Colo-Colo, blanco y negro, pero también a una organización de el Estado que hace mucho tiempo ha dejado de estar presente y tal vez solamente suprimiendo? ¿Ha querido un ranking, Pablo?
Hagamos ranking. Ok, el gobierno del Estado. Este año se reemplazó Estadio Seguro por un organismo que se llama Dirección de Eventos Especiales, no sé qué cosa, que no tiene ni siquiera dirección. Y quienes postularon no tuvieron los requisitos necesarios para hacerse cargo. Por lo tanto, seguimos sin un responsable a nivel gubernamental de la violencia en los estadios. Dos, los delegados que están como en el limbo. Se supone que con la creación del Ministerio de Seguridad, ahora quienes van a decidir si los partidos se juegan y cómo se juegan, van a ser los seremi de seguridad. Y por lo tanto, va a depender del próximo gobierno cómo establezca aquella relación. En tercer lugar, los clubes. El Estadio Monumental, desde hace mucho rato que no tiene las condiciones de seguridad necesarias para contener a la primera ola de hinchas y sobre todo a lo que pasa dentro del estadio. Y la Universidad de Chile convirtió los viajes al extranjero en una suerte de safari violento para sus hinchas más descarriados, que es, entendiendo que no había cortapisa alguna y que el estadio no podía ser sancionado, se dedicaron a provocar y a ejercer la violencia. Y los clubes jamás se hicieron responsables. Y en último término, diría yo, están los propios jugadores. Yo he vivido esperando que sean los propios futbolistas los que hagan determinados actos que nos indiquen cuál es el camino. Que sigan saludando única y exclusivamente a la barra me parece ofensivo a esta altura. Que establezcan esta cosita de ir a dialogar con los barristas más peligrosos después de cada partido, me parece ofensivo a esta altura. Hay un público que va al estadio arriesgándose, sufriendo lo que se ha denominado de manera tan pomposa y cuica la experiencia estadio, y que lo saluden solo a ellos, a mí francamente me irrita. Ahora, ¿se puede colocar a los jugadores dentro de este ranking? ¿Tienen esa responsabilidad? ¿O hay también una situación de dirigencia de, muchachos, empecemos a alejarnos tal vez de estos grupos que lo único que están haciendo es manchar mucho más el nombre de los clubes, podríamos decirlo también, concesionarias? Bueno, te quiero dar dos ejemplos apenas de qué pasó con los jugadores de este año con respecto a las barras bravas. Perfecto. Uno, Esteban Pavés. Esteban Pavés, capitán de Colo-Colo, que estuvo a favor de condenar actos de violencia, que fue por ende censurado por su propia barra, por un peso tal que no solo salió del equipo, dejó de ser capitán, sino que además se tiene que ir del club. O sea, hay un peso específico de la barra con respecto a un jugador. Te pongo otro, Alan Saldivia, que en los actos de violencia fue a uno de los velorios, saltó con la barra, gritó en contra de carabineros y un montón de cosas, y esa situación definitivamente lo sacó de foco, le trajo problemas y debe ser lejos, pero con holgura, el peor año de Alan Saldivia en el fútbol chileno. Cuando decimos que los jugadores no tienen nada que ver o que no participan en esto, es verdad, yo por eso los pongo en el último lugar del ranking, o sea, no tienen injerencia directa, pero la participación que han tenido en el desarrollo y en el crecimiento de las barras es más que innegable. Tú hablabas justamente de la primera responsabilidad, un Estado. Ya hablemos de un Estado de todos sus organismos finalmente. ¿Se quiere realmente terminar con la violencia en los estadios o se quiere combatir desde un punto de vista de vamos a ver cómo resulta? Me consta que Gabriel Boric, el presidente, tenía mucho interés en erradicar la violencia en los estadios en el comienzo de su mandato. Delegó aquello en una ministra del Deporte que no tenía ni un interés en hacerse cargo del tema, porque el Ministerio del Deporte nunca ha querido hacerse cargo del tema y que se lo tiró con chanfle en un cambio de frente impresionante, 45 metros más o menos, al Ministerio del Interior en aquel momento. El Ministerio del Interior, créeme, tenían cosas tan urgentes que tratar y nunca se hicieron cargo hasta que llegó el Ministerio de Seguridad. Cuando asume Cordero en el Ministerio de Seguridad, va y golpea la mesa y su primer tema es la violencia en los estadios, que se le olvidó a las 2 semanas cuando pasó otra cosa, tal vez con más trascendencia. No, este gobierno no tuvo ganas. No sé si el próximo las va a tener. Es una de las incógnitas que nos plantea el programa de José Antonio Caz con respecto al deporte y al control de las barras bravas. Y tiene también ganas, por ejemplo, los organismos como Conmebol, ANFP, pensando en las sanciones duras que le tocaron a Colo-Colo por los violencia y fortaleza, que se demoró harto. A la U también, por ejemplo, muy duras sanciones. Incluso en algún momento se pensó, si clasificaban los dos a Copa Sudamericana se podían enfrentar, pero iba a ser un partido sin público finalmente porque los dos están sancionados. ¿Están esas sanciones también con ganas de terminar con la violencia? La Conmebol tiene una ventaja con respecto a la organización chilena con respecto a la violencia. Programa a la hora que se le antoja. Ya. Y programa con un criterio, que es el criterio de la televisación. Por lo tanto, partidos que en Chile jamás se jugarían a las 8:30 de la noche, se juegan para la Conmebol, mientras que para el campeonato chileno
entra a tallar el delegado presidencial, carabinero y todo el cuento, y los programan a las 2:30 de la mañana. Y ojalá en un estadio con aforo de 2.000 personas. La Conmebol se arriesga, y se arriesga a tal punto que pasa lo que pasa con Fortaleza y sanciona a Colo-Colo, y pasa lo que pasa con Independiente. Creo que hay dos varas distintas para medir a nivel continental. Creo que la Conmebol aplica sanciones deportivas, entre comillas, pero fundamentalmente económicas a los clubes chilenos, porque francamente le interesan un carajo. Esas sanciones no se darían en caso de incidentes graves que los han ocurrido en Brasil, en Argentina, en Colombia o en otras locaciones donde el impacto económico es mucho más fuerte. Vamos también a hablar de lo deportivo, justamente. Estas sanciones, por ejemplo, dejaban castigos para los clubes, pero también el fútbol chileno en general tiene una mancha muy negra este año, 2025, que es cerrar finalmente la no clasificación de la selección chilena al próximo Mundial, 2026. No vamos finalmente por tercer ciclo consecutivo finalmente. Nuevamente tenemos técnicos que son sacados antes de que termine su periodo. Nuevamente fracasos incluso en distintas divisiones de la selección chilena. Hablemos de la adulta, que es la que más se ve finalmente. ¿Quién es el responsable del fracaso de Chile y de no poder ir a un nuevo Mundial? En mi criterio hay un responsable total y absoluto, que es Ricardo Gareca. Era tan fácil clasificar al Mundial, era tan increíblemente fácil clasificar al Mundial que yo te podría decir que los 3 puntos perdidos contra Bolivia en Santiago y fundamentalmente la campaña que se hizo en el Estadio Nacional fue la que condenó al equipo a no ir al Mundial 2026. Creo que leyó mal el medio, creo que leyó mal los jugadores, creo que su táctica fue impresentable y me queda la misma sensación que me ha quedado en las 12 eliminatorias anteriores. Yo creo que nos fuimos a Rusia por giles y tonto, digamos. Por giles porque aquella generación tenía muchísimo más fútbol y tenía muchísimas más condiciones como para clasificar deportivamente, y pues, tontos porque hicimos un recurso ante los organismos internacionales que benefició a Perú y no a nosotros. Aquella clasificación deberíamos haber ido, se la regalamos a Perú. La siguiente clasificación la perdimos entre la pandemia, Reinaldo Rueda y su conflicto. Yo creo que la generación dorada también se enredó ahí. Esta eliminación fue porque nunca dimos con el clavo con una selección que, en mi criterio, tenía para sumar los 5 puntos más o 6 puntos más que nos habrían llevado, si no directamente, al menos al repechaje. Ahora, tú nombras como la tormenta perfecta, finalmente. Tenemos medio, tenemos dirigencia, tenemos los jugadores que tampoco están en su mejor momento, o empieza con esta variación de pruebo por aquí, pruebo por allá. Entonces, ¿cómo se puede enrelar el rumbo luego de estos 3 procesos malos que han terminado en nada y con una generación dorada que ya no podemos acudir a ella? Incluso los últimos técnicos interinos dijeron, voy a acudir a los jóvenes, y ya se acabó la generación dorada, tal vez de la peor manera, sin despedirse ni siquiera. Yo soy viejo, Pablo. A ver, te quiero decir que había clasificatorias que eran enormemente complicadas. Experimentado para mí, no más que te la jugabas en 3 partidos y todo el cuento, y tú decías, ya, ok, quedaste eliminado el 78 con un Perú que era definitivamente fantástico. Están clasificando 7 de 10. 7 de 10. O sea, si no somos capaces de estar en la pelea para 7 de 10, porque de verdad somos negados. Entonces, ya está bien que ha eliminado un último partido, llora en la cancha porque la pelota pegó en el poste y no entró. Pero ¿sabes qué? Esto fue barraca. O sea, estábamos eliminados 5 partidos antes que terminaran las clasificatorias. Y yo creo que esa tormenta perfecta de la que tú hablas es una tormenta perfecta que, claro, se arma con un montón de gente, pero se habla, te quiero decir, con la degradación de un hombre. A mí me gusta el fenómeno que se ve detrás del fútbol. La degradación de Ricardo Gareca es impresionante. Ricardo Gareca llega a Chile como uno de los perros de la calle. Llega impecablemente trajeado, con el pelo al viento. Yo lo veía caminar en el aeropuerto y sentía que había música. Pero venía con una clasificación a Perú, a una clasificación que también fue histórica, que también fue peleada y con un recambio. Entonces tampoco venía con una mala creencia. Espérate, una clasificación a Perú que le regalamos nosotros. Sí, eso sí. Y quedó afuera en el repechaje con el arquero australiano ese que hacía maroma. Está bien, sí, Gareca tenía los antecedentes. Lo que pasa es que nunca supimos bien en qué se basaban esos antecedentes. Aquí se dedicó a gonetear, a hacerse la víctima, a decir que estaba encerrado, se iba a festejar el Día de la Madre y el Día del Trabajador Social. Argentina, no, se pasó. Pero la degradación que te digo es que
un gallo que parecía un galán maduro, que todavía las pegaba cuando llegó, se ha convertido en un veterano, en un vejete al borde del asilo cuando se va. Está todo barbón, con unos gorros raros, el pelo se le puso como pajizo. Yo creo que se degradó. Se degradó tal como en algún momento, pero más por la pandemia que por el fútbol, se había degradado Reinaldo Rueda. Nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile. Ahora, esa degradación que tuvo, la figura también, la imagen de Ricardo Gareca, ¿fue también con la selección o derechamente nunca llegó esa imagen portentosa que llega en el aeropuerto, cámara lenta, música? Y la verdad es que fue toda una ilusión. Pucha, que ahí entran las otras responsabilidades. Yo creo que nosotros nos demoramos en cachar quién era Ricardo Gareca, básicamente porque tuvo un arranque en lo amistoso. Yo creo que los técnicos argentinos requieren de un jefe, y Pablo Milade, francamente, requería de una acusación por notable abandono de deberes. O sea, la quinta vez que se te está arrancando Gareca, Andy, taclearon en el aeropuerto, alguna cosa, establece que... Viajaba con los pasajes de la federación. Pero por supuesto, yo te diría que si quería traer la mascota también la traía. No, flojeó porque honestamente nuestro régimen de trabajo con los seleccionadores impone cuestiones medias raras. Yo pondría un tarjetero en Pinto Durán para cachar cuánto rato están y qué están haciendo. Fundamentalmente, qué están haciendo. Tal vez relacionando un poco con la belleza del fútbol chileno, ha habido varios avisos. Varios avisos de ojo hacia dónde nos dirigimos finalmente, podremos caer en un hoyo. En el caso de Ricardo Gareca, la Copa América tal vez fue el primer aviso de que no está sacando resultados, de que había partidos que no eran tan difíciles, pero tampoco eran fáciles, pero tampoco lograba esos resultados. Tú decías, nos tardamos en darnos cuenta. ¿Cómo podíamos darnos cuenta y además no repetir el bochorno de tenemos que echar de nuevo un técnico y buscar otro? Mucho muy complicado. Nosotros somos detentores de derecho, ¿ya? Nosotros repetimos las clasificatorias. Y teníamos que decirle a la gente, ¿sabe qué? Perdimos con Bolivia en el Estadio Nacional, pero por favor vea el próximo, ¿ya? Porque todavía queda una mínima esperanza. Cuando tú transmites siendo detentor de los derechos, tenés que de alguna manera decirle a la gente que la esperanza no muere, que siempre está viva. Pues, ¿sabéis qué? Nosotros con el Negro Palma hemos visto cantidad de partidos de la selección y nunca nos entusiasmamos. Hablábamos, cuando íbamos a transmitir un partido, decíamos, no recuerdo, o sea, la última vez que me entusiasmé yo con la selección, en lo personal, fue en la Copa Confederaciones. O sea, pasó mucho tiempo. Y hay amistosos que te pueden decir, mira, sí, la estamos pegando y qué sé yo, pero esta selección no entusiasmó jamás. Y cuando tú estés transmitiendo un equipo que no entusiasma jamás, tienes que hacer un esfuerzo extra. Yo me di cuenta, porque estoy veterano y me duelen los huesos, y el esfuerzo extra que teníamos que hacer para entusiasmar con la selección ya era medio desbordado. Era medio tramposo y era medio iluso, porque la gente ya cachaba de qué se trataba. El año en una semana, 2025, se ha terminado finalmente, se está terminando. ¿Qué viene para los próximos años? Todavía tenemos que elegir un técnico finalmente. Estamos entre interinos, entre finalmente dos que se van reemplazando. Todavía no tenemos un nuevo nombre. ¿De dónde viene el nuevo nombre de la selección chilena y su técnico? Yo creo que va a ser, o sea, por la emergencia, por la contingencia directiva, va a ser Córdoba este año. No creo que traigan un técnico para comenzar el largo periplo con partido amistoso y sin ningún compromiso internacional. Yo tengo la sensación de que por ahorrar plata y por alguna cuota de convicción va a ser Córdoba hasta que se elija la nueva directiva. Me encantaría que la nueva directiva tuviera convicciones firmes y sólidas, como para traer un técnico que se hiciera cargo en enero del 2027 para Copa América y para las clasificatorias. Pero siempre es tan difícil leer lo que piensan en Quilín, ¿no? Pero, ¿qué perfil tiene que tener también? ¿Dónde tiene que ser? Porque en algún momento fue como, tenemos un Marcelo Bielsa que fue un formador, tenemos un Jorge Sampaoli que sacó resultados, resultadista, porque eso hace incluso a veces que te gasta los procesos. ¿Qué tiene que tener el nuevo técnico? ¿Formador, tal vez? El nuevo técnico tiene que tener sensatez. Yo creo que no se le puede pedir otra cosa. Los últimos técnicos se encasillaron ellos mismos, porque Reinaldo Rueda, Martín Lazarte, Eduardo Berizzo y el mismo Ricardo Gareca se enredaron. Yo no creo en el técnico que comenta de acuerdo a lo que está publicado en el diario. Primero, porque ya no hay diario, o son muy chicos. Y segundo, porque no creo que los técnicos estén tan pendientes de lo que se dice en redes sociales o en los programas. Yo creo en las convicciones.
Y yo creo que la convicción de ellos cuatro pasó siempre por esta cosa, el discurso medio acomodaticio de la generación dorada, que sí, que no, que si iban a estar, los llamamos, y Alexis Sánchez, y Arturo Vidal. ¿Para qué se enredan? O sea, tenían que armar un equipo que los convenciera a ellos, que jugara como querían jugar y que de alguna manera tuviera los resultados que nos merecíamos. Y tampoco no estoy pidiendo ni que seamos campeones de América de nuevo, ni que seamos protagonistas del Mundial. Estoy pidiendo la pinche aspiración de clasificar una Copa del Mundo séptimo entre 10. O sea, si no podéis ser séptimo, séptimo en América además, no veo cómo. Y a mí me dejó la sensación que todos los técnicos fueron más proactivos con lo que pensaba el medio que con sus propias convicciones. Manuel Pellegrini sonó en algún momento, renovó finalmente en el Betis. ¿Te gustaba ese nombre? Me gustaba en los 90, digamos. Es decir, yo creo que Pellegrini pudo haber desarrollado una labor más que interesante. Estuvo con Arturo Salá el 91 y el 93. Le fue, en mi criterio, de manera discreta en 2 Copa América. Pellegrini tuvo su cargo de las selecciones menores que no hicieron gran historia. Yo creo que el momento de Pellegrini está cuando estaba en China. No le íbamos a poder igualar la oferta de China. Y eligió irse al West Ham. Al West Ham, pues, estaba dirigido por un magnate del porno. Y así le fue. Ese es el momento en que Manuel Pellegrini pudo haber venido a la selección. Y en el momento en que Arturo Salá estaba buscando técnico para hacerse cargo de un momento estelar de nuestros jugadores. Estamos hablando del 2017, 2018. En la edad dorada. O sea, Arturo Vidal tenía 10 años menos, Alexis tenía 10 años menos. Y prefirió la cosa europea y todo el cuento. Yo creo que Manuel Pellegrini puede tener ganas, pero escucha, yo creo que va a mirar más la cuenta en Cuprum que la selección. Tenemos un técnico que lo pensábamos y afirmó por el equipo donde está, renovó finalmente. Tú decías que hay fallas sistémicas finalmente de lo que funciona con la selección. Tenemos técnicos interinos que tal vez asuman por este año y cambio de directiva. ¿Dónde nos podemos afirmar para tener esperanza de decir, vamos a ir al próximo mundial? Un mundial que además va a tener sede en Argentina, sede en Uruguay, sede en Paraguay, va a tener una sede en España, va a tener en distintos países finalmente. Incluso van a estar clasificados, se está viendo cómo va a clasificar Sudamérica. Yo tengo la confianza de que la FIFA va a subir a 64 los equipos clasificados. Tengo no solo la confianza, sino que casi la certeza, te diría yo. Con 64 equipos clasificados, yo creo que va a quedar un eliminado por Sudamérica. Este año habríamos sido nosotros. Por lo tanto, no hay que confiarse demasiado. Pero la sede de Rabat, la sede de Marrakech, o sea, me muero con la selección en el 2030 jugando en Casablanca, ponte tú, y haciendo un homenaje a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman. ¿Sabes qué? Yo creo que está chancaca hacer una selección para clasificar en este formato o en el de 64. Está de verdad fácil. Porque vaya a competir con países que tienen las mismas dificultades que nosotros, tienen los mismos problemas que nosotros y a los cuales podéis dejar en el camino. Venezuela, ni Perú, ni Bolivia van a vivir la revolución en los próximos 4 años. Nosotros podemos mejorar. Nosotros tenemos jugadores como para mejorar y tenemos tácticos para mejorar. Y yo creo que este equipo podría jugar mejor en esta clasificatoria y tengo la confianza que va a jugar en la otra. Pero ¿cómo nos vamos a quedar afuera de un mundial? No tenemos ninguna chance de jugar en Sudamérica, digámoslo de partida. Pero, no sé, por volver a España, ir a Portugal. Yo llego a estar retirado, quiero aclarar que todo esto lo hablo desde el retiro, ¿ya? Voy a ir tal vez como con mi nieto o algo por el estilo, pero, no sé, jugar en la sede de Porto va a ser todo un espectáculo, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver justamente si podemos también tener como corresponsal una de esas también para la cobertura de la selección. Ahora, Aldo, hablábamos, a ver, esto es como la rutina también de un comediante, de un humorista, que mantiene un hilo. Hablaba justamente del 60 malo, el 40 también fue bueno. Hablábamos de, por ejemplo, la regionalización. Coquimbo Unido campeón. Al principio de año nadie lo esperaba, así como nadie esperaba, por ejemplo, el descenso de Unión Española. Pero hay una buena noticia. Coquimbo se alza como campeón del fútbol chileno. Pero es que esa es la gracia del fútbol. O sea, por eso básicamente uno se entretiene en el fútbol, gana plata en el fútbol, ¿para qué lo vamos a negar? Entendiendo que hay una serie de imprevistos que te pueden cambiar una planificación o algo por el estilo. Efectivamente, Coquimbo no estaba ni en mis planes. Pero además, ¿cómo ganó Coquimbo? Perder un partido en el año, jugar con esa solidez con la que jugó, darle baile a algunos. El partido que le hace Coquimbo a la Universidad Católica es increíble, notable. Y yo creo que tiene figuras que son súper interesantes. Me gustó mucho Coquimbo, pero debo decirte que también... ¿Te gustó
la mística o te gustó el fútbol? Porque eso también se discutió harto. Sí, pues ¿sabes qué? Yo ya a esta altura no me ando con el paladar y esas cuestiones. Católica, que fue segundo, jugó con Garnero en función de sumar puntos. Y O'Higgins, no vamos a decir que era el Barcelona en Rancagua. De hecho, jugó un montón de rato Exacto, en San fuera de Fernando. Rancagua. No, yo ya no estoy para las adquisiciones de qué equipo me entretienen. Te digo los equipos que me entretuvieron este año en este orden. Limache. Encontré que cada partido de Limache era una aventura. Lo perdían, lo ganaban, pero ¿sabes qué? Cada partido de Limache era un partido entretenido. Me gustó la U en algunas oportunidades, fundamentalmente en el plano internacional. Pero a ti te cuesta mucho encontrar equipos que verdaderamente te diviertan para ir al estadio. Y por lo tanto prefiero, en este análisis, hacer primero la eficiencia. Y me parece que la eficiencia de Coquimbo, pocas veces, llevo como 50 años haciendo fútbol, pocas veces vi un equipo tan eficiente como Coquimbo. Y esa cuestión de marcar, de no dar un centímetro, de aprovechar las pelotas paradas, ahí se nota, ahí hay trabajo. Y había un trabajo impresionante que yo creo que no va a volver. Justamente eso. Un Coquimbo que tú dices no va a volver. No vuelve porque ¿dónde está la suficiencia? En el conjunto de equipo que ya se empieza a desarmar cuando estamos terminando 2025. Sí, bueno, es que para llegar a esos equipos te cuesta mucho el trabajo. Chino González venía. Pero se demoró. ¿Cuánto? ¿Estuvo 3 meses de interino? ¿Cuánto en el campeonato de 2024? 3 meses interiores que valieron mucho. Sí. Tenía un mentor que era un maestro en las tácticas defensivas y por lo tanto afrontó este campeonato sin pudores. Yo creo que eso es lo más importante. Nunca tuvo el afán de vendernos la pescada ni decirnos sometimos al rival y esas cuestiones con las que nos solazamos durante mucho tiempo. El sometimiento. Coquimbo no sometió a nadie, pero le ganó a la mayoría, a todos. Y de alguna manera eso te demuestra que a partir de la eficiencia tú puedes ganarle a planteles que eran... Por lo menos tuvo el plantel más caro de historia este año. La Universidad de Chile tenía un plantelazo. En la Católica partieron reclamando el año que por el plantel y porque los perseguían y terminó segundo en la tabla de posición. O sea, eran buenos planteles y Coquimbo lo superó en buena liga. Ahora, la regionalización finalmente del fútbol este año no solo se queda con Coquimbo. Tenemos la gloria de la región de Biobío con con Huachipato, por ejemplo, campeón de la Copa Chile. Las Concepciones, por así decirlo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción, subiendo a la primera división. ¿Es tal vez uno de los mejores años para quienes están fuera de Santiago? Si Coquimbo es un milagro, Concepción, Deportes Concepción es otro milagro. Deportes Concepción partió este año pensando que iba a jugar en la segunda división y armó un equipo para no bajar en la segunda división. Lo pasaron así, de la noche a la mañana a Primera B y francamente fue sorprendente. Se llevó a la Ribey, que le hizo la mitad de la temporada, digámoslo, y llevó 30.000 personas cada vez que quiso. Concepción va a llevar más gente en la Primera B, te lo firmo, Exacto. que en Primera. Porque en Primera B era protagonista, estaba en los primeros lugares, entusiasmó a la gente, llevó 30.000 personas en su partido definitivo. En Primera le va a costar más. La U de Conce va a tener siempre el mismo inconveniente, que es un equipo al que Collado le queda demasiado grande. Yo creo que Concepción debería buscar, la U de Conce debería buscar un estadio más monono, más pequeño, más chico, condicionarlo de alguna manera, ojalá en el campus. Y no olvidemos a Puerto Montt, si vamos a hablar de las regiones. Puerto Montt sube de segunda a primera, o sea, en un retorno que yo esperaba hace mucho rato, porque el Chinquihue debe ser de los estadios más impresionantes que existen en el mundo. Bonito. El estadio se ve Tenglo o sea, es la entrada a la zona de los canales, la zona austral de Chile. Yo creo que ese estadio merecía más. Y si hablamos de Dios guionista o de quien sea guionista, finalmente le hizo el guión perfecto a Puerto Montt, subiendo además ante su clásico rival Osorno finalmente en un partido en el Chinquihue. Así que ahí también hay un tema que también queda para la historia. Ahora, dentro de toda esta parte del fútbol chileno, lo que fue este 2025, el centenario de Colo-Colo. Se esperaba tal vez un centenario gloriosísimo, con Arturo Vidal que dijo vamos por la segunda. ¿Dónde falla? ¿Es el partido de fortaleza o es la caída de un naipe que nunca estuvo firme? Yo creo que en Colo-Colo fallan muchas cosas. O sea, me gustaría echar la culpa a la estatua de David Arellano, que quedó mala desde el comienzo. Es muy difícil hacer estatuas de futbolistas. Yo creo que la de Cristiano Ronaldo es fea.
La estatua que le hicieron a Messi en India es francamente vomitiva. Y además, Pero la de Caselli está muy aceptable. además es grande. Sí, pero Caselli es un señor viejo. Yo creo que y la estatua a esta altura está hecha sobre la base del recuerdo, no de... Ya, echemos la culpa de la estatua de David Arellano, pero echémosla también al Monumental, que hace rato que requiere de una mano de gato, una reestructuración profunda. Echemos la culpa a los dirigentes que se pelean para todo menos para la repartija de plata. La Reinberg tiene problemas en factorizarle a Aníbal Mosa. Echemos la culpa a un director técnico que francamente en algún momento se descarrió, se fue por otro lado. Almirón es un técnico trabajador, vivo, y nada, pues perdió todos los papeles. Echemos la culpa a Arturo Vidal, que estuvo preocupado de vender hamburguesas, rifar autos y cualquier tontera que se le cruzara por delante, menos de apoyar al equipo. Pero creo que sí, hay en el factor del partido con fortaleza, de los partidos sin público, de la tristeza que irradió el centenario, a la que tenemos que responsabilizar. Yo creo que es lejos. Uno siempre piensa que los aniversarios, los centenarios, tienen que ser la cosa más linda del mundo. Pero de repente no. Yo esperaría que... Yo siendo Colo-Colo, lo he dicho varias veces, esperaría que terminara este año para tomar la siguiente decisión. Porque este año todo lo que ha planteado le ha salido mal. Aldo, ¿dónde podemos hacer suma resta y proyectar el 2026? ¿Dónde podemos decir vamos a estar bien, vamos a estar mal? Prepárense a los futboleros, a los no tan futboleros, sobre todo pensando en la violencia. 2026 es un año lleno de para mí de muchas interrogantes. No sé si los cambios implementados por la Asociación Nacional van a funcionar. No sé si el tercer torneo va a ser atractivo. No sé si a los equipos chilenos va a ir bien en Copa Libertadores o la Sudamericana. Tengo la sensación de que no. No un cambio que trae... Tú me dijeras, este año se va a inaugurar Juan Pinto Durán, el nuevo Juan Pinto Durán. La raja, te diría yo. Ahí tenía un evento. Cuando partíamos en el 2025 decíamos, este es el año del centenario de Colo-Colo, este es el año en que Católica inaugura el Claro Arena, este es el año en que la Universidad de Chile vuelve a Copa Libertadores. O sea, estaba lleno de grandes promesas. A mí me cuesta rascar el 2026. No hay ni grandes desafíos para la selección, ni grandes cosas para esperanzarnos. Transición. Y tal vez en una de esas nos sorprende. Veamos qué pasa. Bueno, veamos qué pasa justamente. El Mundial va a estar por lo menos en la pantalla de Chilevisión, así que ahí podemos animarnos. Sí, pero eso es otra cosa. Yo creo que ese Mundial, el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México, con 48 equipos y con una primera fase, ¿sabes qué? Hice el esfuerzo para cachar qué día puedo almorzar o no, de ver los partidos interesantes de la primera fase y los partidos que vamos a transmitir. Que no te los puedo decir todavía, lo lamento, Pablo, ni a ti ni a ustedes. Un popurrí tenía que salir finalmente de tanto equipo participando en este Mundial 2026. Aldo, queremos agradecer justamente por esta conversación y a ustedes también por estar con nosotros en lo que vamos a seguir repasando, lo que ha sido este 2025 en este especial también de Chilevisión Podcast. También queremos invitarlos a que nos sigan escuchando, viendo también a través de nuestras redes sociales en YouTube, en Spotify y también en nuestra aplicación Mi CHB. Que esté muy bien.